Hace un tiempo, una tarde, mi esposa y yo traíamos antojo de unas alitas y queríamos cenar algo rápido, pero por alguna razón teníamos que quedarnos en la casa esperando algo o alguien. La verdad, ya ni me acuerdo. El punto es que decidimos pasar a un lugar donde nos pudieran atender sin bajarnos del carro. Y bueno, ya sabes cómo funciona esto. Llegas, te formas en la fila de coches, avanzas poquito a poquito y de pronto te toca el turno de hacer la orden. Y en ese punto no ves a nadie, solamente hay un micrófono y una bocina. No hay rostro, no hay contacto visual, solamente escuchas la voz de la persona que te va a tomar la orden y por la voz se escuchaba que era un joven. Entonces hago la orden, avanzamos y esperamos nuestro turno para llegar a la caja y recoger el pedido. Y cuando por fin llegamos a la ventanilla, veo al joven que me está tomando la orden y antes de que yo pudiera decir alguna cosa, él me dice, oiga, ¿usted es el de la Biblia en Facebook? Y mi esposa y yo nos quedamos en shock, literal. Nos vimos así como de, ¿qué está pasando? Y le dije, sí, yo soy. ¿Tú ves las transmisiones? Y él me dijo que no. Entonces le pregunté, entonces, ¿cómo me reconociste? Y me dijo que por la voz, que él me escuchaba mientras su mamá veía los videos y que cuando escuchó mi voz por el micrófono, supo inmediatamente que era yo. Mi esposa y yo nos quedamos impresionados con el oído del muchacho, pero también me dio mucha risa que me identificara como el de la Biblia en Facebook. Y lo interesante de todo esto es que sí, es algo que hago, pero no es quien soy. Y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado algo parecido, porque en la vida todos hacemos cosas, todos tenemos roles, todos desempeñamos funciones. No sé, a lo mejor por las tardes manejas un taxi o los domingos sirves en el ambiente de los niños y te dicen maestra o maestro sin que hayas estudiado para eso. Cumples distintos roles, te mueves en distintas funciones, pero eso no es solamente lo que eres, no define completamente tu identidad, ¿verdad? Y de manera muy inocente es algo que hacemos todo el tiempo. De hecho, identificamos a las personas. Muchas veces les asignamos una identidad basada en lo que hacen o en el rol o el papel que juegan en nuestra vida y muchas veces eso nos lleva a identificar mal a las personas. Y de eso hemos estado hablando en esta serie, porque muchas veces identificamos mal a Cristo. Y en esta serie, El Último Reino, estamos hablando del papel de Jesús como rey. Porque para muchos de nosotros, nuestra versión de la fe o del cristianismo se basa en quién es Jesús, pero se queda limitada a quién fue Jesús para nosotros o a lo que nos enseñaron que Él sería para nosotros. Y para la mayoría de nosotros, siendo honestos, principalmente lo conocimos primero como Salvador. Y ojo, no hay absolutamente nada malo con eso. Él es nuestro Salvador y gracias a Él nuestro pecado fue perdonado, nuestra deuda fue pagada y nuestro futuro quedó asegurado. Por eso muchas veces en la vida nos relacionamos con Jesús principalmente como Salvador, porque esa fue la función que tuvo en nuestra historia, fue el rol que jugó en nuestra vida y para muchos de nosotros fue una etapa en la que decidimos irnos a lo mejor por nuestro propio camino y terminamos en un lugar muy complicado y estábamos perdidos y justamente necesitábamos un Salvador. Tal vez alguien te invitó a un ambiente como este, tal vez alguien simplemente te contó su historia de cómo salió del desastre en el que estaba metido y señaló a esta persona Jesús como su Salvador. Y fue una luz que te sacó de una temporada oscura en tu vida. Pero aquí está el detalle. Para muchos de nosotros, nuestra perspectiva de Jesús se quedó atorada ahí y se redujo no solamente a un Salvador, sino a un seguro contra el infierno y a un pase para salir de la cárcel. Y como ya se encargó de nuestra eternidad algún día en el futuro, la verdad es que en el hoy de la vida le damos el chance de ser como un copiloto. Ahora, quiero ser muy claro con esto, porque se lo he escuchado decir a varias personas. No estamos diciendo que Jesús no sea Salvador. Claro que lo es y esto es fundamental, pero cuidado, decir únicamente que Jesús fue un Salvador en realidad se queda muy corto. En las últimas 2 semanas hemos estado desmenuzando desde las Escrituras en varios pasajes, viendo roles muy destacados en la Biblia, pero no solamente esos roles. La verdad es que probablemente no podríamos cubrirlos todos porque son muchísimos, pero hay uno en particular, el rol de Jesús como rey, que por mucho es el título más prominente y frecuente asociado con Jesús en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús es identificado como Cristos,
casi 500 veces en el Nuevo Testamento. Y Cristos, esta palabra griega en el Nuevo Testamento fue transliterada a los evangelios y los otros escritores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo y la transliteraron como Cristo, que en realidad es una palabra inventada. O sea, es simplemente una transliteración de Cristos. Tomamos las letras griegas y las convertimos en una palabra en latín, pero si de verdad tradujéramos Cristos, significa ungido o rey. Ahora piénsalo, toma esas casi 500 referencias a Jesús como el ungido o Jesús como el rey ungido de Dios y a eso súmale la cantidad de veces que se le asocia con un reino o con un nuevo reino, que son un poquito más de 150 veces en el Nuevo Testamento. La idea de este nuevo reino y de este nuevo rey que vino es en realidad el tema más importante del Nuevo Testamento. Pero muchos de nosotros nos lo perdemos. No ha estado al frente, no se nos enfatizó, en parte porque no vivimos en una sociedad con reyes, pero principalmente es porque nos hemos relacionado con Jesús de la manera en que lo conocimos primero, como nos lo presentaron y por lo que fue para nosotros. Pero Jesús inició su ministerio público con esta declaración: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Así que Jesús, desde el inicio de su ministerio, y quiero subrayar eso, hay 3 cosas que dijo una y otra vez. Y si ves en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 relatos de la vida de Jesús, 2 escritos por testigos oculares, uno que es Marcos, recibiendo información directamente de Pedro, que fue el testigo ocular, y Lucas, que investigó cuidadosamente todas esas cosas. Estas 3 ideas aparecen una y otra vez al inicio del ministerio de Jesús. Y lo primero que él dice cuando empieza a enseñar y que aparece a lo largo de los evangelios es esta idea: el tiempo ha llegado. Había un nuevo tiempo, una nueva temporada que Jesús estaba inaugurando en el mundo. Y esa nueva temporada era un nuevo reinado. ¿Sale? Un nuevo gobierno de Dios en el mundo. Y desde el principio Marcos dice: es algo que Jesús dijo desde el inicio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, ya llegó y llegó en la forma de un rey. Y entonces Jesús dice: arrepiéntanse y crean las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Las buenas noticias de un nuevo reino y de un rey que viene a traer y a restaurar lo que es bueno. Dios ha enviado su reino supremo y estas buenas noticias es lo que celebramos en Navidad. Trajo buenas noticias que serían de gran alegría para todo el pueblo. Y entonces viene el segundo mensaje: arrepentimiento. Llegó el tiempo de arrepentirse. Y arrepentimiento es una palabra que casi siempre asociamos con pecado, pero en realidad la palabra arrepentirse en el Nuevo Testamento viene de 2 palabras griegas que son meta, que significa con o después, y noeo, que significa entendimiento. Juntas significan con o después de tener un nuevo entendimiento. O dicho de otra forma, es como quizás la has escuchado traducida: cambia tu mente, cambia tu manera de pensar, considera con seriedad quién es este rey que ha llegado. Así que Jesús no está diciendo: no les estoy pidiendo que brinquen a lo loco, ni que se lancen a algo que no es confiable, ni a una nueva moda. Esto es lo que quiero que hagan, con una consideración seria, después de entender quién soy yo y qué tipo de reino ha llegado. Quiero que cambien su manera de pensar sobre a quién y a qué le van a jurar lealtad. Ahora, esto era muy peligroso, era divisivo para su mundo, porque en ese tiempo la gente estaba obligada a jurarle lealtad a Roma y a su emperador. Pero el pueblo hebreo era un pueblo gobernado y no era prioridad para sus gobernantes, no eran ciudadanos romanos. Sí, claro, el emperador declaraba desde Roma la paz para toda la tierra, la Pax Romana, y decían: vamos a crear un sistema para que todos prosperen. Pero la realidad era que el pueblo hebreo no solamente no era prioridad, sino que tampoco tenía mucha esperanza de que las autoridades entendieran sus necesidades. Una y otra vez sus necesidades no eran satisfechas, así que tenían que arreglárselas por su propia cuenta. Y una de las primeras cosas que Jesús dice cuando empieza a enseñar, y Mateo lo captura justo al inicio del sermón más famoso de Jesús, es lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Este es lenguaje de rey. Un rey diciendo: voy a cuidar de ustedes, no tienen que preocuparse. Y luego añade:
¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? En otra forma, o dicho de otra manera, a ver, ustedes lo saben, no hay algo más por qué vivir que solamente pensar en qué te vas a poner y qué vas a comer. Ahora, tú y yo nos damos el lujo de decidir no solamente qué vamos a comer, sino incluso qué se nos antoja y qué no queremos. Y con nuestra ropa, ¡wow! ¿Cuánto tiempo pasamos pensando qué nos vamos a poner entre tantas opciones que tenemos? Pero ellos no tenían ese lujo. Para ellos la pregunta ¿qué comeremos? Era una preocupación genuina. Pero Jesús aparece como rey y dice, miren cómo Dios creó el mundo. Él alimenta a las aves del cielo y viste a las flores. ¿No valen ustedes más para Él que ellas? Y así que les dice otra vez, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y luego añade, los paganos, y no es un término despectivo, aunque suene así, básicamente se refiere a las personas que no confían en Dios. Andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Priorizan esas cosas, están tratando de conseguirlas por su cuenta, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan y las va a suplir. Así que en lugar de preocuparse por todo eso, esto es lo que quiero que hagan prioridad. Quiero que busquen primero la salvación de sus almas. No, eso no es lo que dice, pero por la manera en la que muchos fuimos enseñados y por las tradiciones de donde venimos, pareciera que todo se trata de eso, salvar tu alma, asegurar tu eternidad. Y sí, es parte de, pero no fue el mensaje principal de Jesús. Desde el inicio de sus enseñanzas, desde el comienzo de su ministerio, dijo, el tiempo ha llegado, necesitan arrepentirse, necesitan con entendimiento cuidadoso pensar a quién le van a jurar lealtad. Y si van a jurarme lealtad a mí, entonces les voy a pedir que más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Van a ser atendidos, se les va a añadir. Me voy a encargar de eso. Y aunque muchos de nosotros sabemos que nuestras necesidades van después, seamos honestos, ¿no es cierto que casi siempre es lo que buscamos primero? Pero Jesús dijo, busquen primero. Mira, necesitas buscar primero el reino de Dios en todo lo que hagas. Tiene que ser la prioridad de tu vida. Y lo que quiero que busques primero es lo que el reino valora. Así que en todo, en todas las circunstancias y en todas las situaciones, quiero que valores lo que el reino valora. Y aquí está el problema. Jesús vino no solo anunciando un reino, sino modelando la manera de ese reino. Un reino extraño, un reino al revés, no era lo que ellos decían y siendo honestos tampoco es lo que naturalmente nos atrae. Jesús, y esto lo ves a lo largo de todo el Nuevo Testamento, pero Jesús anuncia un reino, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y por cierto, cuando veas esas dos expresiones, reino de Dios y reino de los cielos en la Biblia, son intercambiables, es lo mismo. Anuncia este reino y se declara a sí mismo como el Rey Supremo de Dios y en este reino. Y empieza a hablar de la manera de este reino, de cómo es diferente. Y usa varias metáforas para explicarlo, ¿verdad? Pero Jesús declara el reino de Dios o el reino de los cielos y cuando lo hace, dice algo que nadie había escuchado antes. Dice, el reino de Dios es gobernado por un rey que vino a servir, no a ser servido. Así no funcionan las cosas. Tú sirves al gobernante, tú sirves su visión, tú sirves sus deseos. Eso es lo normal. Él es el rey es servido, no está aquí para servir. Pero este rey no solamente vino a servir, incluso vino a entregar su vida como rescate por muchos. Vino a sacrificarse y reta a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo, a entregar sus vidas por sus amigos, a morir a sí mismos, a su propia voluntad, a sus propias maneras de hacer las cosas y en lugar de eso, poner a otros primero. Y esa era la manera del reino, poner a otros por delante de ti, elevarlos, no elevarte a ti mismo como gobernante, sino elevar a los demás. Y eso es exactamente lo que el rey vino a hacer. Y Jesús dice, eso es lo que quiero que busquen primero. Quiero que busquen servir, que busquen el sacrificio, que busquen poner a otros primero en su vida. Pero aquí está el problema y la crítica principal al cristianismo y probablemente no es nuevo para ti, pero es algo que todos necesitamos ver porque es como pararnos al frente en un espejo. La crítica principal al cristianismo es que muchos de los que se llaman cristianos, que por definición simplemente significa alguien que se identifica o afirma ser un seguidor de Jesús,
Muchos de los que se llaman cristianos juran lealtad a un rey, pero viven en desobediencia a él. Personas que se asocian con el Rey Jesús como su gobernante, como su líder, como su Dios, juran lealtad a un rey bajo cuyo gobierno en realidad no quieren vivir. La realidad es que confesamos la autoridad de Jesús como rey, pero nos negamos a rendirnos a su voluntad y a sus maneras. Y por cierto, si estás aquí y no eres un seguidor de Jesús, mira, estas son cosas de las que tenemos que hablar. Y quizás tú hayas pensado así de los cristianos y dices, pues sí, son igual que todos, no son perfectos, a lo mejor es porque están aprendiendo, pero una de las cosas que muchos de nosotros necesitamos aprender en serio es que Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a liderarnos y vino a dirigirnos. Y cantamos canciones que dicen que nuestro Dios reina y que es rey de mi corazón. Y sin embargo, hay muy poca evidencia de dónde está reinando o en qué parte de nuestro corazón realmente gobierna. Muchos son rápidos para proclamar a Jesús como el gobernante del mundo, pero no están listos para rendirse o someterse a Él como el gobernante de su propio mundo. Resistimos su autoridad sobre nuestras finanzas, sobre nuestra sexualidad, sobre cómo tratamos a los demás, sobre nuestras prácticas de negocios, sobre nuestras prioridades, sobre nuestros pensamientos, sobre las cosas que hacemos en privado. Y disculpen, pero no les voy a decir lo que quieren escuchar. Esto es muy importante, es bueno aunque no sea cómodo. Es lo que Jesús dijo, alinearse y rendirse al rey. A eso vino. Y aquí va mi pregunta y la voy a dejar amplia por un momento para que no sea tan invasiva. Si alguien estuviera investigando si realmente buscamos primero su reino, ¿habría suficiente evidencia en nuestras vidas de que buscamos primero su reino como para reflejar correctamente cómo es su reino? ¿Habría suficiente evidencia para definirnos como seguidores y súbditos del Rey Jesús? Ahora, yo no me estoy excluyendo. Yo mismo he pasado bastante tiempo reflexionándolo últimamente, pensándolo a nivel personal. Y mira, soy como tú, tengo muchas buenas razones para resistirme a ser gobernado o a someter mi vida a cosas que están escritas en la Biblia. Al final de cuentas, se escribió hace mucho tiempo y uno piensa, a ver, ¿qué tanto es cultural? Era otra época, la gente vivía distinto, la vida era más simple, hoy todo es más complicado. A ver, escucha. Lo entiendo, y no solamente entiendo eso, también entiendo que los gobernantes de nuestro mundo no son buenos. De hecho, la Escritura habla mucho de distintos tipos de gobernantes y deja claro que existen los reinos de este mundo. Y a menudo, en el Nuevo Testamento, el reino de Dios se compara con distintas cosas y se usan metáforas para explicarlo. Y también se compara y se contrasta con los reyes de este mundo y con el reino de Dios. Así que hay muchas cosas que sabemos que son ciertas acerca de los reinos de este mundo. Y una de las más evidentes es esta. La mayoría de los reinos y los gobernantes de este mundo, la mayoría de las autoridades de este mundo a lo largo de la historia, reyes, emperadores, zares, dictadores, consistentemente han actuado no para servir a otros, sino para servirse a ellos mismos, de una manera egoísta. Eligen elevarse a sí mismos, eligen acumular poder, riqueza, territorio, más súbditos, más y más para ellos mismos, porque podían hacerlo y se colocaron en una posición para hacerlo. Y no solamente eso, en nuestra experiencia con gobernantes o autoridades en este punto, le va mucho mejor al que gobierna que al que es gobernado, ¿o no? Entonces aquí está el punto. Entiendo por qué nos resistimos y lo hemos vivido. Tú lo has vivido de manera personal, de alguna forma, quizás incluso de formas muy, muy dolorosas. Tal vez fue tu casa cuando crecías, tal vez fue un papá abusivo o un tutor y tal vez hubo alguien que abusó de su autoridad y la usó mal en tu contra y pagaste el precio. Y tal vez fue un jefe o tal vez un maestro o tal vez lo has visto en los funcionarios por los que votamos. Sobran los ejemplos de cómo ha salido mal eso en nuestro mundo. Y por todo eso no queremos someternos ni rendir el control. Pero hay algo más profundo debajo de todo eso. No es solamente lo que está allá afuera. En mis momentos más honestos, y pon atención, la razón por la que no quiero someterme ni rendir el control de mi vida es porque confío más en mí cuando se trata de saber qué es lo mejor para mí. Confío en mí para decidir qué es lo mejor para mi vida y para mi futuro por encima de confiar en cualquier otra persona, incluyendo a Dios. Y esto no es nuevo y no es algo que vaya a desaparecer. De hecho,
es lo que está debajo del primer acto y de cada acto posterior de desobediencia y de desafío a Dios, quien nos dio libre albedrío para escoger el deseo de ser el rey de mi propio reino. Yo quiero ser el gobernante de mi propio reino. Confío en mí y en lo que creo que es mejor para mí por encima de confiar en Dios para lo que es mejor para mí. Y eso fue exactamente lo que pasó en Génesis 3 con los primeros seres humanos. Eligieron confiar en ellos mismos por encima de las instrucciones de Dios. Y Dios solo les había dado una regla, solo había un no harás hasta ese momento. Y la verdad es que eligieron confiar en ellos mismos, ni siquiera en la serpiente. La tentación fue, Dios te está escondiendo algo. Y el deseo fue, quiero controlar mi propio destino, quiero controlar mis circunstancias. No voy a soltar el control de esta área de mi vida, no lo voy a soltar, no voy a soltar el control de esta decisión. Mira, solamente había un árbol del que no podían comer y además dice la palabra que estaba en el centro del jardín. Es decir, tenían que caminar desde la orilla del jardín, pasando por un montón de árboles de los que sí podían comer, para llegar al único que estaba en el centro del jardín, del que no podían comer, y aún así no pudieron resistir, porque pensaron que Dios les estaba escondiendo algo. Un teólogo del siglo XVI, Ignacio de Loyola, describió el pecado así en el contexto del jardín del Edén. Y él dijo esto: el pecado es la falta de disposición a confiar en lo que Dios quiere para mí, o que lo que Dios quiere para mí es únicamente mi felicidad más profunda. ¡Wow! Así que muchas veces cuando pensamos en ser gobernados, pensamos en lo que nos pueden sacar o en lo que quieren de nosotros y no en lo que quieren para nosotros. Y nuestra desobediencia en el fondo nace de una desconfianza hacia Dios. Jesús sabía esto y lo abordó en el mismo Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, cuando empezó a hablar de cómo debemos hablar con Dios y relacionarnos con Dios. Y esa era la pregunta que le hacían: ¿cómo nos acercamos a este Dios? ¿Cómo debemos orar y hablar con Dios el Padre? ¿Para qué lo hacemos si Él ya sabe todo lo que necesitamos? Y Jesús fue muy directo, dijo: miren, no lo hagan como lo ven en los líderes religiosos de esta época. Están tratando de manipular a Dios. Están tratando de usar sacrificios para poner a Dios de su lado. Están recitando oraciones. Están tratando de verse bien delante de Dios y de la gente. Pero aquí está la cosa. Dios sabe lo que tú necesitas. Así que en lugar de empezar con tu lista de peticiones, que normalmente es así como lo hacemos, así es como te acercas a Dios, mejor empieza con esto: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, esta es una declaración de su autoridad. Y hay dos partes en este versículo. La primera parte de la oración es una declaración de su autoridad. Padre que estás en los cielos, como patriarca de la familia, esta familia reino de Dios. Él es el rey, Él es la autoridad, Él es el gobernante. Y la segunda parte tiene que ver con someternos a su gobierno. Ahora, durante la mayor parte de mi vida adulta, yo leí estos versículos como algo que le pedimos a Dios que haga, como si estuviéramos diciendo: Dios, ¿harías esto? ¿Intervendrías? ¿Enviarías tu reino? ¿Harías tu voluntad en mi mundo? Como si estuviéramos diciendo: Dios, yo sé qué es lo mejor para mí, así que simplemente lo que yo creo que es mejor para mí, lo dejo en tus manos. Sin embargo, si examinas con cuidado la gramática, no es lo que está diciendo aquí. Como dije, hay dos partes. La primera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera. Venga tu reino, hágase tu voluntad, es la segunda. Y aunque parecen dos peticiones distintas, en realidad son una sola cosa. La segunda explica cómo se cumple la primera. Y la verdad es, su reino viene conforme se hace la voluntad del reino en nuestras vidas. Y a ti y a mí se nos ha dado libre albedrío, para alinear nuestra vida con el reino. William Barclay, que fue un erudito del Nuevo Testamento y fue ministro de la iglesia en Escocia, lo dijo así: el reino de Dios es una sociedad en la tierra donde la voluntad de Dios se hace tan perfectamente como en el cielo. Así es como traemos la bondad del reino a la tierra, y de hecho es lo que todos queremos. Y aquí está el asunto: no hay debate sobre lo que todos buscamos. Todos queremos lo que es bueno, ¿verdad?
Y la razón por la que quieres lo que es bueno para tu vida es porque para eso fuiste creado desde el principio. Cuando Dios tenía todo como Él quería, cuando todo era perfecto, cuando era como en el cielo, lo llamó bueno. Un ejemplo, hubo un momento en el que el hombre estaba solo y necesitaba una esposa, necesitaba una ayuda idónea para su vida y esa soledad no era buena. Pero una vez que lo resolvió Dios, entonces sí, todo era bueno y Dios tuvo todo como Él quería. Y aquí está el punto. La primera mentira y la raíz de todas las demás mentiras es la idea de que Dios no puede ser confiable para darte lo que realmente deseas. Esa bondad para la que fuiste creado. Y por eso Jesús nos instruye desde el inicio a dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice santificado porque este Padre no es cualquier Padre, es un Padre diferente. Ahora, si tú batallas con la metáfora de padre, porque a lo mejor tuviste un padre abusivo o no tuviste un buen padre, esto es lo que quiero que sepas. En las Escrituras existe esta idea tierna del Abba o el Padre. Y tú puedes relacionarte con Dios de esa manera. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. Esta palabra es otra, es la palabra patera. Y es importante porque apunta a Dios como un originador, como creador, como el Padre cósmico, el sustentador, el protector de todas las cosas. Es un título de honor. Por eso está conectado con la palabra santificado. Es nuestro Padre el que nos ha provisto todo, la razón por la que tenemos vida y aliento y por la que existimos, la razón por la que hoy despertamos con la oportunidad y la libertad que tenemos. Es un título profundamente cargado de honor. Ahora, no te claves demasiado en esto, pero a algunos les va a mover el tapete lo que voy a decir, porque hay categorías que quizás necesitan ajustarse un poco. Dios no es literalmente tu papá. Ahora, yo me he relacionado con Dios como un padre y es un rol muy significativo. Lo he experimentado así. Él mismo nos invita a verlo de esa manera, pero no es literalmente tu papá y tampoco es literalmente tu pastor, aunque eso ya de por sí suena raro porque no somos ovejas. Pero Dios cumple ese rol en nuestras vidas, nos guía, nos dirige y a veces nos recoge y nos trae de vuelta a un lugar seguro cuando nos desviamos. Cuando los escritores del Nuevo Testamento usan estas metáforas, están tratando de pintarnos una imagen de alguien digno de una confianza profunda e incondicional en nuestra vida. Por eso existen las metáforas. Alguien digno de ser tu rey, alguien a quien te rindes voluntariamente, alguien cuyo consejo y cuyas instrucciones confías por completo, aun cuando no tenga sentido. Pero no es una confianza o una entrega ciega. Es por quien es esa persona y por lo que ha hecho que tú eliges rendirte. Mira, hace unos meses, un hombre que asiste a la iglesia desde hace años se me acercó y me dijo que quería ayudarme en lo que fuera necesario. Y tengo que confesar algo, aunque lo conozco desde hace años, yo no tenía ni idea de a qué se dedicaba. Y sé que eso me deja a mí mal parado, pero bueno, quiero ser honesto. La cosa es que nos pusimos de acuerdo para ir a tomar un café y ya sentados le pregunté, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y en ese momento me quedé con la boca abierta. Resulta que es auditor de sistemas de calidad. En ese punto yo ni siquiera tenía idea de que eso existía, pero cuando empezó a explicarme de qué se trataba su trabajo, y no solo eso, sino quiénes eran sus clientes, imagínate, él es el que revisa Coca-Cola de México, él es el que revisa el Grupo México, el de las minas y los trenes, y no solamente eso, él es el que revisa el Canal de Panamá, entre otros, para que estén haciendo bien las cosas, él lo supervisa. Y aquí está esta persona diciéndome que quiere ayudarme en lo que sea necesario. ¡Wow! O sea, desde ese momento tiene toda mi atención. Y hemos tenido varias reuniones para establecer sistemas y crear una estructura sana y eficaz para la iglesia. Y definitivamente voy a escuchar todo lo que tenga que decirme. Voy a hacerle caso. Y aquí va la pregunta. ¿En qué área de tu vida te resistes más a someterte al Rey Jesús? ¿Cuál es esa área? O dicho de otra manera, ¿a qué te estás aferrando y no lo quieres soltar? ¿Qué te da miedo entregarle el control a Jesús? ¿Qué es lo que te cuesta confiarle a Dios? ¿A qué te estás aferrando por seguridad? Porque te da miedo lo que pase si se lo entregas a Él. ¿Es una relación? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu carrera? ¿Es el nivel de influencia que te ha confiado y que te está pidiendo que uses de cierta manera?
¿Es como usas tus ojos y lo que ves es lo que escuchas y a lo que permites influenciar tu vida? ¿O es como gastas tu tiempo? O a lo mejor es lo que haces en secreto, a solas, cuando nadie te ve. ¿Qué es eso a lo que te estás aferrando y en lo que más te resistes a someterte a Él? Te resistes a rendirte a las instrucciones que Él te ha dado y a lo mejor tienes buenas razones. Tienes muchas razones porque según tú tienes mejores ideas. Y mira, creo que una de las razones por las que nuestra relación con Jesús muchas veces se queda limitada a Salvador es porque así solamente tenemos que rendirnos a Él en un área en la cual de todas maneras no tenemos el control. Le rindo mi eternidad porque la verdad yo no tengo control sobre la eternidad. Pero mi matrimonio, mi dinero, mi carrera, esas cosas que parece que me están haciendo avanzar porque que aunque no sean el camino correcto, aunque no sea el camino del reino, prefiero controlarlas yo. Y aquí está el punto. Eso quizás nos permita experimentar la misericordia del reino de Dios algún día. Pero la invitación de Jesús es a unirnos al Rey para traer la bondad del reino hoy. No solo su misericordia y no solamente algún día. Su bondad aquí y ahora, en la tierra, en esta vida, como es en el cielo. Cuando su reino viene, su bondad viene. Pero su reino viene cuando su voluntad se hace en la tierra como en el cielo. Y mira, esto es a lo que estás aferrado. En realidad te tiene agarrado a ti. Tú crees que estás aferrado a eso, pero eso está aferrado a ti. Es lo que te está deteniendo de experimentar la bondad de Dios en tu vida. No lo olvides. Nuestro fracaso, de hecho, nuestro fracaso como gobernantes de nuestra propia vida es la razón por la que necesitamos un Salvador. Por todas las cosas que arruinamos, las malas decisiones que tomamos, las veces que hicimos nuestra voluntad y seguimos nuestro camino, y eso fue lo que nos llevó a necesitar un Salvador. Conocer a Jesús solo como Salvador es perderte la bondad que Él puede y quiere dar a tu vida como tu Rey. Su vida, su muerte y su salvación abrieron el camino para su gobierno, demostraron que se le puede confiar. Déjame preguntarte algo. ¿Quién es más confiable que un gobernante que estuvo dispuesto a servir o sacrificarse y a poner a otros primero? Eso fue lo que hizo el Rey Jesús. Y nos dice, mira, yo quiero venir y salvarte, pero también quiero guiarte y conducirte hacia mi bondad. Eso es lo que quiero proveer en tu vida. Pero esto es lo que tú y yo hacemos. Luchamos contra Él. Podemos decir todo el día que se trata de otros gobernantes, pero nosotros operamos de la misma manera. Y si nos dejan a nuestra suerte, peleamos por el control de nuestras propias vidas. Y aquí está el mensaje de Jesús. Este es su mensaje principal al iniciar su ministerio. Cuando comienza, no le habla a nadie de la cruz. Nos dice, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado. Esto es a lo que estás aferrado. No tienes por qué dominarte más. Hay un nuevo reino y hay una nueva autoridad, así que arrepiéntete con cuidadosa consideración, con entendimiento claro de quién es el rey, del tipo de reino que vino a traer a tu vida y de los valores del reino que te ha presentado. Cambia tu manera de pensar sobre a quién le das tu lealtad, sobre cómo se ve el éxito en esta vida, sobre qué significa prosperar, sobre cuál es el camino para llegar ahí. Y entonces cambia tu manera de pensar y busca primero los valores del reino, busca primero su camino, busca primero su voluntad. Eso es lo que significa no solamente conocer a Jesús como el Salvador, sino rendirte a Él como tu Rey.